Para entamar el vídeo nos sitiamos en la entrada de la ciudad. Por si no lo sabéis, estamos en Ubieu y este es el parque de Sant Julián de los Prados. Y un parque amplio en el que siempre hay mucha xente. Ahora, como ya invierno, casi, non está tan transitado como pel verano, ya que pel verano está lleno de xente tomando el sol, ya que es muy solillero. Y bueno, también suele haber bastante xente paseando el perro, sentados por los bancos, y tras nosotros encontramos la iglesia de Sant Julián y allí al fondo vemos la catedral de Ubieu. Antes os enseñé la iglesia de Sant Julián por detrás y esta ya la iglesia por delante. Con esta iglesia hubo muchas polémicas porque esta ya la entrada a Ubieu, a la ciudad, y también la salida de la autopista. Entonces, pues la profesora de didáctica de sociales del año pasado nos dijo que el límite que te ha puesto para la entrada de Ubieu de 50 está tan atrás porque quieren conservar la arquitectura de la iglesia, porque bueno, al pasar tan al llau los coches puede deteriorarla o incluso derribarla. Entonces, pues por eso ya lo del límite. Esta es una de las calles del casco antiguo de Ubieu. Esta es la Facultad de Psicología. A este lado tenemos el Museo Arqueológico de Asturias. Esta es la puerta. Y para este lado tenemos la cocina económica de Ubieu. Más adelante, ahí en el final de la plaza, encontramos el Conservatorio de Música. Bueno, ahora nos sitiamos na Caimón, que probablemente sería la más conocida de los jóvenes. Y bueno, aunque no tenga unas edificaciones per guapes, a mí parece que tienen mucho encanto. Y bueno, lo mejor de esta calle no es la vista que estamos haciendo ahora, sino la vista que tengo 3000, que es esta. La Catedral de Ubieu, que bueno, he probado subir por la calle esta para arriba y encontrarte con estas vistas. Ahora mismo estamos en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad de Ubieu. Y bueno, voy a enseñaros también, no solo la plaza del Ayuntamiento, sino también vamos a dirigirnos al mercado del Fontán, que es también uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad. Este es el camino y una calella muy pequeñina de la que vamos a ir ahora. Este es el recinto del mercado del Fontán y por aquí por las mañanas ponen algún puestín con ropa, con fruta, con verduras aquí de la calle. Y luego aquí bueno, tenemos algunas tiendas de productos de Asturias y bueno, este es el mercado del Fontán. Como podemos ver, pues venden tanto carne como pan, todos productos de Asturias. Ahora estamos aquí en la Catedral de Ubieu. Está allí la plaza, que está toda vallada porque deben estar ya a punto de poner el Belén y los puestinos navideños. Aquí se llevan también las fiestas de San Mateo, donde ponen un escenario y canten de algunos cantantes famosos del país. Esta es la calle principal y la calle Uría, y donde están todas las tiendas así más importantes, y al fondo encontramos la estación de buses. Al lado encontramos el Campus San Francisco, el Parque San Francisco, que es el parque más importante de la ciudad por estar aquí en el centro. Y bueno, aquí la gente hace mucho deporte y también lo dediquen a
a sacar a los perros. Hay un parque de perros cerrado al que los lleva la gente. Yo en Ribafa hay una biblioteca y bueno, tras de mí tenemos la Plaza La Escandalera, donde siempre se ponen muchos puestos navideños y está muy iluminado.